poco el proyecto comenzó por una necesidad. Fue más que todo un error que se produjo con ambos. Entonces nos conocimos dentro del Centro de la Imagen por amigos en común. De hecho, yo lo conocí a Álvaro cuando él estaba en tu último ciclo. Y para cuarto ciclo yo hice este primer pequeño fotolibro. Una encuadernación súper básica, el tema de los agujeros fue como ahí luchando. Y para sexto, ya sabiendo del trabajo de Álvaro, le pedí que me haga mi portafolio. Entonces ya entrando un poco más en confianza, conversando más y viendo una necesidad global dentro del Centro de la Imagen, porque en cuarto ciclo te pedían que tú hagas un proyecto de libro, ¿no? Como que cuarto era tu momento para poder experimentar un poco de lo que tú haces como foto para galería o como foto digital que se queda en un espacio impreso. A partir de esa necesidad con otros amigos, compañeros o gente que a veces no conocíamos, nació un poco la idea de poder juntarnos. Yo había hecho este primer librito, que de hecho es una encuadernación bastante burda y todo, pero tiene mucho que ver con el tema, ¿no? Entonces también ahí había un primer acercamiento al material, que tiene esta como aspereza, ¿no? Y las fotos mismas también tienen esa onda bien densa, ¿no? Este primer experimento a mí me gustó un montón y medio que quedó ahí, ¿no? El hecho de hacer libros. Ya cuando yo llegué a sexto, me tocó hacer mi portafolio y trabajé con un diseñador que era un amigo y fuimos a esta imprenta que él conocía y todo salió súper mal. En verdad, un gasto de dinero, un gasto de tiempo, y todo súper decepcionante, ¿no? Y no solo a mí, sino un montón de personas en mi salón. Entonces, en adelante, yo me metí o me interesó hacer esto, ¿no? Hacer libros, hacer cuadernos, principalmente cuadernos. Era como la gente veía lo que estaba haciendo y personas como Malú me pedían que les ayude con sus propios portafolios. El nombre del proyecto es 500 pliegos de papel. 500 pliegos de papel significa lo que es una medida en cuanto a una resma. No es todo un tamaño de pliegos y ahí hay 500 pliegos. Eh, Habíamos visto otros nombres, los cuales no nos convencían mucho y realmente queríamos algo un poco significativo, sobre todo en que el papel volvía todo más tangible, como tú podías tocar, podías abrir, incluso tiene un olor el papel, la tinta, ¿no? Entonces habíamos hecho, creo que una buena búsqueda y nos quedamos con ese nombre. Bueno, ahora ya era un poco como saber cuáles eran los costos, cómo nos íbamos a dividir el trabajo. Teníamos algo bien pauteado, que es que eh, Álvaro iba a ser siempre la segunda mitad del proyecto, que era decir, la primera mitad era un poco la cotización, ver tipo de papel, materiales, formato. Solo hacemos, por ejemplo, impresión de inyección de tinta, entonces también era algo que teníamos que avisarle, ¿no? Comentarle a la persona que llegaba a nosotros, porque hay distintos tipos de impresión. Pero nosotros siempre hemos sentido que la inyección de tinta es como lo más fiel a poder reproducir una imagen digital. Entonces, más que todo yo veía esa parte y además el diseño, porque habían personas que venían y decían, ya yo tengo, no sé, 100 fotos, ya, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer con ello? Ya, ahí también había una chamba de juntarnos los dos, preguntarle, ¿no? A lo que sería nuestro cliente, de qué cosa quieres hacer, qué cosa quieres comunicar, por qué estás haciendo esto, cuál es el trasfondo de esto, ¿no? Y ahí era ya una chamba mucho más profunda de edición, de ver, de probar, sacar, estaba aquí, hay que ordenar. Ya se tenía todo el papel impreso, se sabía si era, por ejemplo, tapa blanda, ¿no? Como por ejemplo esto que podemos simplemente tocar, o algo como más tapadura, ¿no? O también si el lomo era expuesto, como este, o si era con el lomo duro. Y ya era una chamba más de Álvaro, ¿no? Álvaro, o sea, es todo un arte con el tema de poder encuadernar. Yo realmente solo confío en él, entonces era una chamba de que solo él podía hacerlo. Porque ya habíamos hecho algunas prácticas con su trabajo, con mi trabajo,
Y a partir de eso, claro, en el traspié de todo el primer año habían cosas que siempre teníamos que ajustar. Como que ya teníamos una plantilla, ¿no? De, por ejemplo, qué tamaño es tu proyecto, qué tipo de papel, si es cálido, frío, neutral, si es texturado, si es liso, si quieres tapa blanda, tapa dura, y ahí siempre como agregando, ¿no? Porque a veces pasaba que aceptábamos y después nos decían, ay, pero necesito un huequito por acá. Detallitos. Y era un detallito que tú dices, ya, pero eso no estaba contemplado. Sí, pero es algo súper chiquito. Y cuando ya está armado, y cuando está armado ya es súper difícil. Entonces, usualmente todos los detalles, sea corte, sea algo como trabajar con, ¿cómo se llama el papel traducido? Canso. El O, bueno, papel ingeniero. Canson, ¿no? Ingeniero, hay que hacerlo previo. O cualquier otro tipo de material que no sea tan viable para doblar, hay que trabajarlo previo, ¿no? En ese punto entonces entra un poco la idea de la educación. ¿A qué me refiero con educación? Es como de lo que los clientes quieren, lo que tienen en mente y lo que realmente podemos ofrecerles o lo que se puede realizar, ¿no? Como es un segmento relativamente desconocido, el hecho de realizar un fotolibro, hay mucha gente que tiene ideas un poco locas, ¿no? Claro, obviamente todo el mundo quiere que su proyecto sea como lo imagina, ¿no? De la manera más didáctica, de la manera más juguetona posible. Eh, entonces, vienen con detalles específicos de los libros, ¿no? Más allá de la costura, más allá de la tapa, más allá de lo que es normal en un libro, tal vez como dijo Malú, en alguna página transparente, de pronto, ¿no? O una sola, en el medio del libro. Entonces, eso es como súper específico y es algo que se tiene que conversar, ¿verdad? Se tiene que ver si es que es realizable realmente o si hay que buscar ofrecerles algún tipo de cambio. O si no, tal vez es una cosa que se podría realizar en otro tipo de impresión, en otro tipo de encuadernación. Pero nosotros hacemos como tirajes pequeñitos de cosas muy personalizadas, tal vez, ¿no? Pero de cosas que son bastante flexibles, ¿no? Hay muchas opciones que podemos dar. Em, entonces, la negociación o la conversación con los clientes o las personas que trabajan con nosotros es bastante abierta. Eh, la parte del diseño de Malú, la parte de la narrativa y luego la parte material son como tres momentos súper precisos, súper marcados, pero donde se puede generar realmente como aterrizar el proyecto de manera muy particular, ¿no? De manera muy propia para cada persona. Finalmente hay que pensar en la relación entre forma y contenido. Si el fotolibro trata sobre la intimidad o la cotidianidad, un formato más pequeño y personal puede ser ideal. En cambio, si se aborda temas abstractos o documentales, podría requerir un diseño un poco más experimental, tener otro corte, ¿no? La materialidad también importa. El tipo de papel y el acabado deben dialogar con el concepto general. En un fotolibro cada imagen tiene un propósito y cada página cuenta algo único. Más que un registro visual, es una experiencia que conecta con el lector. Lo invita a interpretar y lo transforma en parte de la narrativa. Como diseñadora, fotógrafa y editora visual, mi papel es guiar esa experiencia, asegurándome de que el diseño final sea fiel a la visión del autor y al mismo tiempo deje espacio para que cada lector haga suya la historia. Entonces, eso es lo bonito, lo hermoso de hacer un fotolibro, que es que tú puedas revisarlo una, dos, tres, cuatro, cinco veces, pero sobre todo creo es el tema de perdurar en el tiempo. Muy distinto a que tú tengas en tu disco duro 2 teras de fotos digitales y simplemente no lo vuelvas a revisar, tipo, hagas la foto, la dejas almacenando ahí y simplemente la viste una vez. En cambio, el hecho de tener y de hacer un fotolibro es algo que tú puedes regresar cuantas veces quieras al mismo material, ¿no?